Bienvenidos a un nuevo capítulo de EcoSalud, el programa multiplataforma del Eco Multimedios, donde hablamos de prevención en salud. Hoy nos acompaña Eliana José, que ella es profesora de yoga. ¿Cómo estás, Eliana? Bienvenida. Muy bien, gracias por la invitación. Vamos a hablar de yoga para embarazadas, puerperias. ¿Cómo es esta etapa y por qué dedicada específicamente a esta etapa de la vida de la mujer? Bueno, es una elección. En realidad la práctica de yoga abarca y acompaña toda la vida de una persona y después específicamente, acorde a las circunstancias que esa persona atraviesa, hay prácticas y recursos que nos permiten acompañar mejor, ¿sí? Y en este caso acompañamos la maternidad, ¿sí? Acompañamos el periodo de gestación. Para muchas mujeres también se las acompaña antes. Tradicionalmente eso es lo ideal, que una empiece ya cuando está deseando y queriendo en la gestar, búsqueda, ¿no? Claro. Ya empezar con la práctica de yoga sería lo ideal. Pero si no, podemos empezar una vez que ya estamos gestando y después se sigue acompañando a esa mujer durante su puerperio, su posparto, y que es además fundamental y muy necesario estar acompañadas en ese momento. Claro, porque en ese caso, ¿cómo se prepara el cuerpo, ¿no? A través de yoga. Se prepara a través de ejercicios puntuales, de posturas, de movimientos. Trabajamos mucho con movilidad pélvica, ¿sí? Trabajamos con columna vertebral, bien propio de la práctica de yoga, y además involucramos mucho ejercicios de respiración y otro tipo de recursos puntuales como gestos, prácticas vocales, que son también tradicionales del yoga y que acompañan a esa mujer en el alivio de las molestias propias que hay en la gestación, que aparecen a veces, ¿sí? Como una pubalgia, ¿sí? Un dolor en el pubis, un dolor en la lumbar, la acidez, ¿sí? Los dolores de espalda. Todo eso lo vamos acompañando con movimientos, respiraciones, ejercicios específicos, y nos vamos preparando también para que esa mujer tenga recursos para transitar el trabajo de parto o la cesárea. Si hay una cesárea programada también se la acompaña, o una cesárea que irrumpe, también la acompañamos para que tenga recursos para sobrellevarlo de una mejor manera. Sí, de la mejor manera posible. Claro. Esto de las posturas, por ejemplo, en el embarazo también hace que ese bebé se vaya acomodando de la mejor manera. Eso ya, claro, es a lo último. Hay prácticas específicas que acompañan a que ese bebé se encaje, ¿sí? Claro. Pero después, durante la gestación, ese bebé se mueve libre, acorde a las posibilidades. Claro, eso, ¿no? Sí, puede ser, uno tiene temor, está embarazada de los movimientos, qué sé yo. Son movimientos pensados y propios para transitar la gestación. Hay cosas que obviamente no hacemos, pero hay un abanico enorme de cosas que sí hacemos y además que es necesario que hagamos. Es necesario el movimiento en la gestación. Mira, ¿y tienen nombre esos movimientos, por ejemplo? ¿O? Son posturas, por ahí hay algunos movimientos que son dinámicos, hay posturas como conocemos a veces, de asanas le llamamos nosotros, y que tienen que ver eso con la movilidad de la pelvis, tienen que ver con el estiramiento, ¿sí? Con lograr fuerza, estiramiento, ¿sí? La flexibilidad. Claro. Entonces, como que tiene muchos nombres, ¿sí? Como ponernos a ¿Eso se hace en el piso o no? ¿O hasta qué mes de embarazo? ¿Cómo es? Se va adaptando acorde a la gestación, a la etapa, ¿sí? La semana en la que están. No es lo mismo un primer trimestre que un tercer trimestre. Algunas cosas sí se mantienen como criterios que se van manteniendo a lo largo de toda la gestación, y otros que se van adaptando y acompañando acorde a lo que está transitando esa mujer, y también muy puntualmente cada gestación es singular, es única, y se acompaña esa singularidad. Por eso es muy habitual que en clase preguntemos: hoy cómo viniste, ¿sí? Hoy cómo estás. Así hayan pasado por otros partos. Cada parto es singular. Sí, no es uno igual al otro. No es uno igual al otro, la mujer no es la misma, ¿sí? Ni siquiera nosotros. Ya hay células, hoy vos tenés células nuevas en tu cuerpo distintas a las de ayer. Imagínate en un cuerpo que gesta. Claro.
lo podemos ver. Si vemos a una gestante hoy y la volvemos a ver dentro de 3 semanas, es notorio el crecimiento de su panza, quizás algo en su cuerpo cambia, en sus sensaciones. Y esa gestación y ese parto son momentos trascendentes en la vida de una mujer, son momentos únicos, sagrados, y es importante darse espacio, como darle espacio a ese momento tan vital, ¿sí? ¿Qué pasa con las emociones? Todo. Que se van transitando, claro, a lo largo de los meses de gestación y cómo se acompaña tras el yoga, ¿no? Esas emociones se acompañan cuando hacemos práctica de yoga prenatal. La mujer puede venir a práctica regular, ¿sí?, de Hatha Yoga, como podrías venir vos o puede venir cualquier persona adulta. Pero también hay un espacio que es específico de eso y que llamamos yoga prenatal, y ahí es un encuentro en el que también dialogamos. Hay todo un primer momento en el que nos preguntamos cómo estamos, en el que de pronto charlamos con otra mujer que gesta, en el que se disuelven dudas, ¿sí? Se charlan temáticas que tienen que ver con la gestación, con el puerperio, con la crianza. Entonces, por eso digo que los son miedos, me imagino que aparecerán los miedos. Los miedos. Cada una tiene un miedo distinto acorde a de dónde viene, ¿no? ¿Qué historias? Claro. Exacto. Entonces todo eso se acompaña desde el diálogo, desde el compartir, desde los movimientos mismos, porque desde las posturas podemos abordar las emociones, desde los ejercicios de respiración, meditación, trabajamos mucho con visualizaciones, claro, con afirmaciones que nos ayuden a confiar en que podemos disfrutar ese proceso. La mayoría de las mujeres hoy va a gestar una vez o varias y parir una, ¿sí? Como no parimos tantas veces en la vida, ¿sí? Al menos hoy en día. Entonces es un momento muy especial, muy único en la mujer. Además porque es las actividades diarias hasta último momento, muchas, o sea, la mayoría estamos, ¿no? Sí, vivimos en una sociedad que no acompaña mucho esos tiempos necesarios que requieren el gestar y después el maternar en el primer tiempo. Entonces, bueno, la idea es proponer actividad, un espacio, un lugar de encuentro en el que nos podamos dar ese momento para decir sí, estoy embarazada, estoy gestando, me dedico este tiempo para conectar con mi bebé, porque a veces es el tiempo que ellas encuentran para decir estoy acá para mí y para mi bebé. Y después, vida cotidiana, claro, la que ya tiene otros niños, la que tiene un trabajo de 8 horas, todas siguen, sí, la mayoría hasta último momento, y el sistema es un poco cruel en ese sentido, ¿no? Como no acompaña tanto. Entonces es importante que haya una buena red de sostén de esa madre para poder llevar de la mejor manera posible todo ese contexto en el que nos desenvolvemos, que es, bueno, la vuelta al trabajo cuando ya nuestro bebé nació, el tiempo antes, esto que vos decías, bueno, hasta último momento, y una no está con la misma energía. Porque, claro, eso también. Ya cuando estamos en fecha, estamos más cansadas, el cuerpo naturalmente pide descanso, y esos tiempos no siempre están dados. ¿Y el yoga ayuda también a escuchar el cuerpo? Trabajamos muchísimo sobre conciencia corporal. En realidad te diría que eso es en lo que más foco se pone. Como en el trabajo de la conciencia corporal, por eso trabajamos con conciencia en la respiración, trabajamos con conciencia en el propio cuerpo, desde el movimiento, y no importa tanto qué es lo que hacemos con el cuerpo, sino desde qué lugar, cómo me siento en ese movimiento, qué me pasa. Observamos la pelvis, la palpamos, nos sentimos, ¿sí? Los huesitos de la cola, los isquiones, qué nos pasa con el suelo pélvico, con todo ese tejido que está ahí como de base de esa pelvis y que está sosteniendo el útero, al bebé, como nos damos el espacio para reconocernos. Claro, exactamente. Que es necesario. Sí. ¿Y qué pasa con todos esos cambios y demás, no? ¿Qué pasa cuando en el momento del parto, qué te dicen las mamás? ¿Cómo las ha ayudado este tránsito
a través de esta preparación? ¿Cómo llegan? ¿Están más relajadas? ¿El parto fue como un poquito más tranqui o no? Pues está lleno de relatos de mujeres que las sostiene lo que aprendemos en clase, porque aprendemos a transitar de una mejor manera, aprendemos recursos analgésicos naturales. La respiración puede ser un mecanismo, una herramienta de manejo del dolor. Las afirmaciones o visualizaciones en el parto también, el movimiento, ¿sí? Entonces, en general, cada mamá, cada mujer, en ese momento de su propio trabajo de parto, o si no hubo un trabajo de parto, pero en el tránsito de su cesárea, hay un recurso del que se agarra de todos esos que aprendemos. Aprendemos varios y cada mujer se acopla al que necesita en ese momento. En ese momento que a veces es como, bueno, ya puede haber como un indicador de en cuál me siento cómoda. O no. Pero a veces en ese momento me pintó liberar la voz y me ayudó un montón eso que hacíamos de liberar la voz en clase. Para muchas la respiración es fundamental, los ejercicios que aprendemos específicos. Acorde a los relatos y acorde a mi propia experiencia de parto, todas tendríamos que hacer, darnos ese lugar de practicar yoga para el embarazo, porque es mucho más que una actividad física. Es un acompañamiento en la gestación, el parto y el puerperio. Nació el bebé, vuelve la mamá con su bebé. ¿Y ahí se inicia otra etapa? Se inicia, es como una continuidad, ¿no? Como una vez que el bebé nace, hay un tiempo natural de reorganización del hogar, familiar, de esa mujer. Y ya más o menos a partir de 2 meses que hayan pasado del parto, algunas vuelven antes, eso es muy particular, muy personal, ¿no? Pero más o menos alrededor de los 2, 3 meses ya la mujer empieza a acercarse con su bebé o a acercarse también, si lo desea, a las prácticas regulares para acompañar esa recuperación postparto y ayudar a ese cuerpo a que se reorganice y a que esa mujer se pueda dar un espacio para sí misma si viene a práctica regular. Y la práctica de yoga mamás y bebés es un espacio donde nos encontramos en puerperio. Entonces, ¿la mamá y el bebé trabajando juntos? Van mamá y bebé, sí. Y mamá y bebé hasta los 18 meses vienen, así que hay bebés que gatean, bebés que caminan, que deambulan, que abrazan, que se tocan con otros, que dialogan a su forma. Y mujeres que se encuentran y de pronto sienten como ese alivio de a otra también le está pasando lo mismo. Me estoy pudiendo sentir comprendida y aliviada en esa red que se genera en ese espacio de encuentro, que principalmente es un espacio de encuentro y enfocado, si bien van la mamá y el bebé, es un espacio en este caso enfocado en la mujer que materna. Va con su bebé para compartir su maternidad con otras, para que ese bebé comparta también con otros y juegue, sociabilice. Es un espacio como de encuentro compartido, pero el eje es la maternidad y la mamá en este caso. ¿Sí? También hay otros espacios donde quizás pueda enfocarse en el bebé. En este caso está enfocado en acompañar el puerperio. ¿Qué pasa con el descanso, el sueño, tanto durante el embarazo como después con el bebé? ¿También el yoga ayuda a poder encontrar espacios de descanso, acomodar, ¿no?, el tema del sueño? Ayuda a aliviar todo eso que nos pasa, como es una gran compañía. Todo lo que nos va pasando a lo largo de la vida, incluso como mujeres, yo siempre digo que todo es un momento en sí mismo y al mismo tiempo un momento preparatorio para otras circunstancias que nos acontecen en la vida. Entonces, en la gestación
hay incomodidades para dormir, claro, nos pasa, tenemos molestias, ya empezamos de a poquito a sentir que hay un bebé que necesita de nuestro cuidado, de nuestra atención, de que le demos espacio en nuestra propia vida. Y es todo, esa gestación es un momento en sí mismo, pero también es una preparatoria a ese tiempo después, ya cuando el bebé está piel a piel con una, y es un momento que también vamos a dormir mal, el bebé va a pedir teta, claro, a la noche. Entonces la práctica de yoga nos va a acompañar con recursos de respiración, de meditación, de movimiento, para aliviar las tensiones propias que aparecen, claro, del amamantar solamente. Amamantar, la postura, no dormir tantas horas corridas, ¿no? Es toda una alteración, ¿no?, que se produce. Exacto, entonces la práctica de yoga en ese sentido ayuda como un buen gestor o acompañante en la gestión de las emociones, claro, muchas que aparecen en el puerperio. Durante todo el proceso, pero en el puerperio es notorio, y a veces son esos, yo les digo a las chicas, esos 3 minutitos en el que nos podemos meter adentro del baño y respirar, ¿sí?, que nos permiten como sobrellevar y transitar de una mejor manera, ¿sí? Cansadas vamos a estar todas, sí, claro, el tema va a haber días que claro, vamos a estar agotadas. O desbordados también, ¿no? De acuerdo a las circunstancias, si tiene o no ayuda, porque bueno, obviamente que el primer tiempo el bebé depende, ¿no?, de esa mamá, de todo. Exacto. Pero también esto de no sentir culpa de tomarse esos 3 minutos o 5 minutos, también eso, ¿no? Darse esos espacios es fundamental, porque ese espacio que se puede dar la mamá es un espacio también que ayuda al bebé. Que repercute. O sea, son una díada, sí, muy unida en ese momento. Entonces todos esos espacios que esa mamá pueda conquistar para sí misma, o en este caso de la práctica yoga mamá y bebé, que pueda abrirse a compartir con su bebé y con otras mujeres, son espacios que sanan, que cuidan, que abrazan de alguna manera simbólica todo eso que nos atraviesa. Claro. ¿Y edades indistintas de las mamás? Mamás muy jóvenes, mamás un poco más adultas. Bueno, hay toda una tendencia como bien estudiada en la que la maternidad se va postergando, y la mayoría, no todas, pero de las mamás pasan los 30 y bueno, hasta incluso los 50. Mira vos. Y a veces algunas son su primera gestación y todo es nuevo, pero para otras muchas han transitado gestaciones previas sin el acompañamiento de una práctica de yoga, y en todas tengo esa misma devolución de lo muy bien que les ha hecho y de lo mucho que les ha sumado. Conectarse, ¿no? Conectarse con la herramienta. Con esta herramienta. Sí, me imagino si ha tenido por ahí un parto y después, muchos años después, viene otro bebé. La diferencia también, ¿no? Claro. Sí, porque además imagínate que en muchos años somos otra mujer literalmente. Claro. Sí, he tenido como varias gestantes, así que 12 años quizás sin gestar, y bueno, es todo nuevo, todo como empieza de nuevo. Porque una está distinta, es otra etapa, ¿no? Es otras necesidades, exacto, ¿no? Entonces yo creo que está bueno poder darse espacios a lo largo de toda nuestra vida, pero en ese momento es un momento, como te decía, es trascendente, es un momento único, pocas veces nos va a volver a acontecer, igual que el momento presente, si no se repite. Exactamente. Entonces hay que darse el lugar, como permitírselo. Y ante dudas solo que se acerquen y te pregunten. Las que quieran, porque a mí me apasiona lo que hago y me gusta poder acompañar. Entonces, bueno, a veces puedo acompañar yo, a veces puede acompañar una colega, a veces podemos acompañar de otra manera. A veces la mamá tiene indicación de hacer reposo y no puede hacer movimientos, pero sí está bueno que se sepa que hay un montón de recursos que no involucran el movimiento y que acompañan la respiración, la meditación, las visualizaciones, ¿no? Podemos acompañar de un montón de maneras, y además es necesario. Cuando hay una indicación de reposo, pues la mamá atraviesa muchas emociones encontradas también. Que pregunten, que consulten, yo encantada de acompañar. Muchísimas gracias. Gracias, Carola.
Nos acompañó Eliana José, ella es profesora de yoga y cómo acompañar a través del yoga el momento de la maternidad. Nos reencontramos en un próximo capítulo de Ecosalud.